Llevo mucho tiempo dedicándome a YouTube, pero nunca había visto algo como lo que van a presenciar a continuación. Como todos sabéis, hace un tiempo se aprobó la ley del sí es sí, que rebajaba las penas a abusadores, violadores y otros delitos graves. No es coincidencia que uno de los mayores defensores de esta ley fuera Unidas Podemos, partido muy ligado a Íñigo Errejón debido a su pasada amistad con Pablo Iglesias. Errejón fue uno de los firmes defensores de esta ley, pero resulta que después de su aprobación salió a la luz un escándalo sexual que lo involucra y del que Atentos podría haberse beneficiado. Sería muy descabellado pensar que esta ley se aprobó para beneficiar al propio Errejón o a cualquier otro cercano a la izquierda progresista y envuelto en este tipo de escándalos. En un país donde un partido vota su propia amnistía, no me parece improbable que alguien haga una ley para librarse de la cárcel. Solo el tiempo dirá hasta dónde llega esto, pero mientras tanto les dejo el vídeo donde se revela todo. Comenta qué opinas de esta extraña coincidencia. Suscríbete, dale un like y comparte si quieres que esta verdad llegue a mucha más gente. A continuación corresponde formular la siguiente pregunta, dirigida a la señora ministra de Igualdad, a la senadora del Grupo Parlamentario Popular, senadora Romero Sánchez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora ministra de Igualdad, las denuncias por violencia machista del ex portavoz parlamentario del partido socio de su Gobierno han dejado al descubierto la hipocresía de este Gobierno. Lo sabían en Sumar, lo sabían en Más Madrid, lo sabían en Podemos, lo sabían las ministras feministas Mónica García y Yolanda Díaz, cómplices con su Senadora silencio. Romero, permítame un segundo. Del mismo modo, señorías del Grupo Socialista, que en la primera pregunta o en la segunda he rogado a los senadores del Grupo Popular que guardaran silencio, esto va para todos por igual. Ahora que está haciendo uso de la palabra una senadora del Grupo Popular o de cualquier otro grupo parlamentario, por favor, les ruego a todos que hagamos el debido respeto. Señoría, prosiga, por favor. Muchas gracias, presidente. Decía que lo sabían las ministras feministas Mónica García y Yolanda Díaz, cómplices con su silencio, compañeras suyas del Consejo de Ministros. Un secreto a voces que conocían, que taparon y que encubrieron. Y dice usted, señora Redondo, que Sumar y Yolanda Díaz han hecho los deberes correctamente. ¿Usted cree que, como ministra de Igualdad, la mejor manera de apoyar a las víctimas de agresiones sexuales, la mejor manera de luchar contra la violencia machista es respaldar a quien, conociendo estos delitos, miró a otro lado y no hizo nada y no lo denunció? Señorías, esto es muy grave. Señora ministra, explique por qué lo taparon. Gracias, señoría. Señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, este asunto es tan grave, tan doloroso para muchas mujeres, que lo último que necesitan es la crispación que ustedes trasladan. Lo que necesitamos son respuestas útiles. Y tenemos que ser conscientes de que el machismo es estructural. Nadie tapó absolutamente nada. Nadie tapó nada. En 48 horas se depuraron las responsabilidades. En 48 horas se pidieron disculpas y en 48 horas se dio respuesta. Aquí hay una diferencia muy clara con lo que ustedes hacen y con lo que ustedes probablemente sigan haciendo, porque hay casos en todas las bancadas. Lamentablemente, ningún partido está indemne ante esta situación de machismo y de agresiones sexuales. Yo les pregunto, ¿van a hacer ustedes lo mismo que ha hecho Sumar? ¿Van a dar ustedes respuesta? ¿Van a depurar responsabilidades en 48 horas? ¿Van a pedir disculpas? Porque todavía estamos esperando las disculpas de hace 20 años del caso Nevenka. Esa es la diferencia. 48 horas, 20 años, señorías. Senadora Romero, tiene la palabra.
Muchas gracias. Mire, señora ministra de Igualdad, se lo voy a decir yo por qué lo taparon. Es lamentable que para usted y para el Partido Socialista sea más importante proteger a su gobierno de coalición en vez de defender a las víctimas. Es una vergüenza. Y quiero trasladar en nombre del Partido Popular y en el mío propio todo nuestro apoyo a las víctimas por agresiones sexuales, que han visto además cómo con su gobierno aprobaban la peor ley de la democracia, la ley del solo sí es sí, que ha rebajado las condenas a sus agresores y a sus violadores, que los han sacado incluso de las cárceles. Por cierto, ley de la que también podría beneficiarse el propio Errejón. Sí, señorías. Miren, las ministras feministas Mónica García y Yolanda Díaz, como confirmaron ayer públicamente, conocieron la denuncia de una mujer por acoso sexual no hace una semana, hace más de un año, de 48 horas nada, no mientan, lo han dicho ellas, hace más de una semana, en plena campaña electoral. Claro, ¿qué era más importante en ese momento? Lo más importante es que no hubiera un escándalo electoral y lo más importante era que no perdieran votos, aunque con ello dejaran tiradas a las víctimas y en concreto a esta mujer. ¡Qué vergüenza! Miren, lo metieron después en las listas electorales, lo auparon a portavoz parlamentario. ¿Este es el gobierno más feminista de la historia? ¡Qué catadura moral, señorías de la izquierda! Han pasado del hermana, yo sí te creo, al hermana, si es uno de los nuestros, cállate mejor. Eso es lo que han hecho ustedes. Miren, llegaron como adalid de la lucha contra Ruego vaya la finalizando, corrupción. señoría. Llegaron como adalid de la lucha contra la corrupción y del feminismo y se le han caído todas las pancartas. Han utilizado Senadora todo. Romero, la ruego finalice. Termino. Y desde luego lo único que han hecho es absolutamente nada, tapar las denuncias. Muchas de gracias, agresión. senadora Romero. Gracias. Señora ministra, tiene la palabra. Ustedes hablan de cinismo e hipocresía. Ustedes hablan de cinismo e hipocresía. Ustedes que gobiernan en cientos de municipios Señora con ministra, la extrema señora derecha, ministra. que niega el machismo, que niega la violencia de género, que han gobernado comunidades autónomas con la extrema derecha hace 2 días. ¿Qué cinismo es este? Ustedes utilizan a las víctimas, las echan como moneda de cambio, como arma arrojadiza, pero en realidad están gobernando con la extrema derecha. Ese es el cinismo de la derecha, ese es el cinismo del PP. Esa es lamentablemente... Señora ministra, si me lo permite. Tranquilícense, Ruego- de verdad. ruego Están muy a las- nerviosos con este tema. Quizá, Perdón, señora quizá ministra. porque usted... Señora ministra, si me lo permite un segundo, señora ministra. Por favor, ruego a sus señorías que cuando esté haciendo uso de la palabra quien le corresponde, y si tienen ustedes que hacer algún tipo de comentario, hay una zona exterior donde lo pueden hacer, que para eso se retransmite desde las pantallas de televisión lo que ocurre en el interior de la sala. Señora ministra, prosiga. Yo de verdad no voy a entrar en el y tú más. Me parece que no es útil para las mujeres. Yo lo que voy a decirles es ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Porque esa es la diferencia. La diferencia es un partido que responde y en 48 horas de puras responsabilidades políticas y partidos que miran hacia otro lado y gobiernan con la extrema derecha. Y por cierto, la LOGILS es una buena ley que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales y que una mujer sabe que cuando dice no y hay una relación sexual no consentida, hay una agresión. Esa misma ley que ustedes están criticando es la ley que permite a las víctimas denunciar y sentirse protegidas. Por lo tanto,
hablemos en serio, señorías. No utilicemos el machismo ni las agresiones sexuales como arma arrojadiza, porque este tema es trascendente para muchísimas mujeres que están sufriendo y hay que caminar hacia unas mejores soluciones e instrumentos que protejan a las víctimas. Por ejemplo, el artículo 5 final de la Ley de Paridad, que ustedes votaron en contra y, sin embargo, que obliga a todos los partidos políticos a depurar esas responsabilidades. O, por ejemplo, los centros de crisis 24 horas, que, por cierto, hay muchas comunidades autónomas que no los están poniendo en marcha en tiempo y forma y que son un instrumento para proteger a las víctimas y permitir que puedan librarse del silencio y de la vergüenza, porque la vergüenza tiene que cambiar de bando, señorías, y aquí tenemos que estar todos los partidos concernidos en esa lucha. Y, por favor, hay un único partido que no está concernido por esta lucha, que es precisamente con el que ustedes, lamentablemente, gobiernan en muchos ayuntamientos.